que anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Muchas gracias, Idelisa, por grabar esa canción para nosotros. La verdad sabemos que tenemos mucho talento entre nuestro grupo y la verdad estamos muy agradecidos con todos los que han grabado para nosotros. A pesar de nuestras dificultades técnicas, nosotros sabemos que pues, siempre podemos adorar. Y me gusta que fue el de otra vez, que encuéntrame otra vez, porque una y otra vez tenemos que no solo buscar de Dios, sino que también permitir que Él nos encuentre. Porque muchas veces nosotros clamamos a Dios, pero nosotros no le damos la oportunidad a Él de que de verdad nos hable. Siempre he comparado con el teléfono, que nunca nosotros llamaríamos a alguien y marcar el teléfono y hablar y hablar y hablar, y cuando ya queremos escuchar la respuesta, colgamos antes que nos pueden hablar. Y yo creo que esa es la forma que muchos de nosotros tomamos lo que es la oración, que nosotros hablamos, clamamos, pedimos, pero al final de cuentas no le damos esa oportunidad. Pero esta noche yo quiero hablarles un poco del futuro. Y yo sé que en el video que saqué hoy en la oración también hablé del futuro de la iglesia y por supuesto podemos hablar del futuro de la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Entonces también quiero hablar de nuestro futuro como individuos. Y es interesante porque semana tras semana he estado viendo que seguimos hablando de lo que es el futuro. Y yo sé que es un tema muy importante, es un tema que todos nos interesa, porque al final de cuentas, cuando salimos de nuestras casas, será en el tiempo futuro. Y todos tenemos un futuro. Entonces, es muy importante. Incluso la semana pasada, AJ compartió con nosotros acerca de correr con la visión. Y si no lograron verlo, les recomiendo que regresen a verlo. Primero iba a dar 5 puntos, al final dio 6, pero eran muy buenos para nosotros. Son muy buenos consejos para nosotros en esta época. Entonces yo, la verdad, lo que quiero hacer es tratar de incorporar lo que AJ habló la semana pasada, pero tratar de trasladarlo hacia la vida diaria de nosotros, espiritualmente hablando. Entonces hoy quiero tratar de hacer eso. Y lo que quiero asegurarles es esto, es de que nosotros estamos en esto y la realidad y la evaluación honesta es que estamos acá por este tiempo. Yo estoy seguro que Dios no es una sorpresa para él. Yo sé que Dios sabía de antemano que esto iba a ocurrir. Y les digo la verdad, es interesante. Incluso estaba hablando con Katy la semana pasada, creo que fue, y estábamos hablando acerca de cómo es de interesante que nosotros empezamos hablando de diferentes temas este año. Incluso llegamos a hablar del pueblo unido cabal antes que esto sucediera. Y es interesante porque hablamos semana tras semana, incluso entre semana era el pueblo unido, tratando de dar una base de lo que es la iglesia, de cómo funcionamos nosotros, de quiénes somos, de nuestra historia. Y al final, ¿dónde estamos ahora? El pueblo unido por medio de una pantalla. Entonces yo creo que Dios sabía de antemano todo lo que iba a ocurrir. Pero yo creo que nosotros debemos de hacer nuestros planes con optimismo. Yo soy el tipo de persona que siempre estoy viendo al lado positivo. Yo sé que hay personas que ven el vaso media vacía y otras media llena. Pues para mí, yo siempre veo el vaso con la capacidad de estar llena. Y yo veo que siempre, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay problemas, yo sé que hay muchas cosas que pueden ser obstáculos en nuestra vida, pero yo creo que la verdad la vida pudiera ser peor. Imagínense si estuviéramos viviendo hace 100 años y esto nos hubiera pasado. Todos nosotros estuviéramos escribiendo cartas y esperando que el correo llevara nuestras cartas a nuestro vecino, porque no pudiéramos salir de la casa. Entonces, viendo al lado positivo, estamos bien. Tenemos aire caliente, calefacción cuando necesitamos. Ahora tenemos aire acondicionado cuando lo necesitamos. Tenemos internet, tenemos tecnología. O sea, la verdad tenemos toda nuestra disposición. Entonces, pudiera ser mucho peor. Así que yo estoy agradecido que estamos en esto, en este momento. Dios sabía y la verdad soy muy optimista. Yo creo que esa es la mejor época que nos pudiera haber pasado esto. Porque la verdad nos está preparando para que nosotros podemos ser mejor en el futuro, no solo como individuos, sino también como una iglesia. Y hoy quiero leer de un capítulo de la Biblia que es bien conocido. Yo sé que algunos conocen
uno de los versos de memoria. Hasta lo usan tal vez en las dedicaciones de los bebés, lo usan en las graduaciones, lo usan para toda ocasión. Y no viene del libro de Apocalipsis, pero en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, y verso 4 dice de esta forma: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Entonces aquí, solo quiero parar ahí un momento. Aquí Dios está empezando a hablar de que nosotros hemos sido sacados de, o sea, yo entiendo que nosotros no somos de este mundo, pero tenemos que vivir en este mundo. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos la mala idea de que no pertenecemos aquí. Y la verdad, si nosotros vemos desde Génesis capítulo 1 y terminamos viendo Apocalipsis capítulos 20 al 22, nosotros nos damos cuenta que el mundo fue creado para nosotros. Incluso nosotros fuimos creados después del mundo. O sea, no es como que nosotros llegamos de accidente al mundo, sino que Dios diseñó el mundo para que pudiéramos habitarla, para que pudiéramos vivir acá, para que pudiéramos disfrutarla. Como dice en Génesis, nosotros éramos los mayordomos de la tierra. Ahora, yo entiendo que hubo muchos problemas en Génesis y yo entiendo que se perdió el control y por medio de eso se entró el pecado y se entró la muerte y por eso nosotros morimos. Pero al final de cuentas, si estudiamos bien el libro de Apocalipsis, nosotros terminaremos aquí mismo. Entonces, no es justo decir que yo no pertenezco aquí. Ahora, no pertenezco a la sociedad, no pertenezco al mundo tal y como lo conocemos, porque tengo que vivir en el mundo, pero no pertenezco a ese mundo, porque yo pertenezco a Dios. Incluso hablamos, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, de que muchas personas se quejan de que el reino de Dios, y hablamos del reino de Dios, pero el reino de Dios, cuando Jesús le menciona, él decía, el reino de Dios se ha acercado, o sea, el reino de Dios ya está aquí. Pero ¿por qué no se ve? Porque nosotros no lo vivimos. Si nosotros viviéramos más el reino de Dios, cada uno de nosotros, nuestro mundo sería diferente. Entonces, en Jeremías capítulo 29, verso 4, nada más está diciendo que están viviendo aquí. Puede ser que no empezaron acá, pero ya están acá. Pero más adelante, en los versos 5 y 6, dice, construyen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos se les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Yo creo que es interesante porque de alguna forma nosotros tenemos que aprovechar al máximo el lugar donde estamos. Como les dije, yo soy optimista y de verdad, yo estoy tan contento porque yo siempre trato de ver el lado positivo. Entonces, igual como este pasaje, aunque en ese momento ellos eran esclavos en esa tierra, o sea, no, eran extraños, no era su lugar propio, pero Dios le dice, hagan lo que pueden, construyen sus casas, habítenlo, empiecen a multiplicarse. Y yo creo que eso es lo que muchas veces Katy y yo hemos hablado desde antes que nos casamos y hablamos de esto, de que dónde nos sentimos nosotros que va a ser nuestra vida o dónde va a ser nuestra vida por toda la vida. O sea, y nosotros siempre hemos dicho que no importa hacia dónde Dios nos llama. Si Dios nos llama a África, nos llama a la China, nos llama a Sudamérica, nos deja aquí en Estados Unidos, donde quiera que nos manda, nosotros vamos a hacer nuestro hogar donde quiera que sea. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprovechar el lugar donde Dios nos manda. Y al final de cuentas, nosotros vamos a correr con todas las fuerzas posibles, aprovechando cada momento y cada oportunidad para disfrutar al máximo el lugar donde Dios nos tiene. Entonces, si es acá mismo, en medio de la pandemia del coronavirus, pues lo vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque pudiera ser peor. Yo ya pudiera ser muerto. Pero como no lo soy, lo voy a aprovechar. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que aunque tal vez nosotros no queremos reconocer que somos de aquí, pero la verdad es que nosotros tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprender y aprovechar el momento que Dios nos ha dado de poder vivir en esta tierra. Y vamos a vivir como nosotros debemos de vivir. Vamos a aprovecharlo al máximo. Y por eso nosotros tratamos de aprovecharlo. Pero tal vez tiene la pregunta de cómo puedo hacer eso. Y me gusta porque parte es para nuestro propio bien. Yo sé que AJ hablaba la semana pasada de que nosotros debemos de tener un plan. Y yo creo que yo en lo personal y muchos de nosotros no logramos tener paz si nosotros no tenemos estabilidad. Y cuando las cosas son temporales, cuando estamos viviendo de una maleta, no hay estabilidad y no hay paz. Entonces yo creo que por una parte debemos de hacerlo por nuestro propio bienestar emocional, mental, que debemos de entender que
acá vamos a estar y acá estamos. Entonces, vamos a aprovecharlo. Yo creo que todos queremos pertenecer a algo. Todos queremos pertenecer a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque cuando pertenezco a algo, me trae estabilidad. Entonces, por una parte, o sea, construir casa y adueñarse de donde estamos viviendo nos da esa estabilidad. Pero también el segundo punto, tal vez, o vamos a leer el verso 7 primero, dice, además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y piden al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y yo creo que muchas veces nosotros queremos nuestro propio bienestar, pero a veces se nos olvida el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces nosotros pensamos en que todo lo que nosotros estamos haciendo es por nuestro propio beneficio. Y yo sé que muchas veces trae beneficio. Yo sé que es más bendito dar que recibir. Yo entiendo todo eso. Pero yo vivo con este pensamiento. Mi pensamiento siempre es esta. Ojalá que la gente llore cuando yo ya no estoy. Y no por mi propia gloria, no por mi propio bien, no por mi propio orgullo, sino porque dejé tanto impacto en ese lugar de que la gente ya no sabe qué hacer sin mí. O tal vez no es que no saben qué hacer, pero se dan cuenta de todo lo que se hizo. Un día estaba hablando con alguien y les dije, qué pena sería que cuando se va a la iglesia, que el vecindario ni se da cuenta. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Si yo me voy, si yo desaparezco, si me mudo o si me muero, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Se van a recordar? ¿Se van a poner tristes o de verdad van a estar felices porque yo ya no estoy? Entonces yo creo que por eso es que nosotros tenemos que aprovechar al máximo cada momento y cada instante que nosotros tenemos. Y como les dije, no es por mi propia gloria, sino porque es como nosotros logramos impactar a nuestra ciudad. Porque ese es el propósito. El propósito es dejar un impacto en nuestra ciudad. Que la ciudad sabe que nosotros tenemos esperanza, que nosotros tenemos bondad, que cuando ellos necesitan algo pueden recurrir a nosotros. ¿Cómo es de bonito que cuando pasa un problema, yo sé que cae mal en el momento, pero cómo es bonito que la gente cuando pasa algo, lo llaman, que le manden un mensaje, que le piden algo, que el vecino venga a las 3 de la mañana porque no sabe a dónde más recurrir. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que hemos tenido un impacto sobre sus vidas. Y eso es como nosotros debemos de vivir. Más adelante en el verso 11 dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer, es cómo conseguir y entender su plan. Porque Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender cómo es ese plan y cómo desarrollarlo, como decía AJ la semana pasada, de hacer un plan estratégico. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para que mi vida tenga más impacto en esta vida? Y al fin, los últimos 2 versos aquí en Jeremías que quiero leer es el 12 y el 13. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo creo que hablando de los planes, hablando de hacer casas y hacer bienes y hacer el bien para nuestra ciudad, todo comienza con eso, que nosotros debemos de clamar a nuestro Señor, que nosotros debemos de buscarle con todo nuestro corazón. Porque si yo lo clamo y yo lo busco con todo corazón, ese es el momento que Él puede empezar a desarrollar sus planes en mi vida. Él puede empezar a mostrarme cómo yo debo de vivir, qué palabras debo usar para mi vecino, qué manera puedo impactar la comunidad donde yo vivo. Porque esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando estaba terminando de prepararme con este capítulo, porque la verdad quería limitarme nada más a Jeremías 29, me recordó tanto de Mateo capítulo 6. Y yo creo que Mateo capítulo 6 muchas veces nosotros lo leemos mal, porque nosotros lo leemos de acuerdo a como nos han enseñado. Y yo sé que muchas veces funciona de esa manera, que nosotros aprendemos la Biblia según los maestros que hemos tenido. Pero en Mateo capítulo 6, versos 33 y 34 dice así, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día
tiene ya sus problemas. Ahora, yo creo que es interesante porque ya les dije que debemos hacer planes. Ya les dije que debemos hacer planes estratégicos para poder prepararnos, para vivir acá, para aprovechar al máximo. Pero luego en Mateo dice que no debemos de preocuparnos por el mañana. Y yo creo que están de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que en primer lugar debemos de buscar su reino. Y buscando su reino, ciertamente Él nos va a dar estrategias de cómo vivir. Ciertamente Él va a abrir las ventanas del cielo y Él nos va a mostrar cómo ser más productivos y cómo dejar mayor impacto en nuestra comunidad. Pero en segundo lugar, yo creo que significa que no debemos de preocuparnos, pero sí debemos de planear. Y hay una gran diferencia entre preocuparse y planear. Yo cuando estoy planeando, no estoy planeando por mi preocupación, sino que estoy planeando porque quiero tener un mejor futuro. Estoy planeando porque yo quiero tener mayor impacto. Yo estoy planeando porque yo quiero dejar una vida de legado de tal forma que no hay manera que no se van a olvidar de mí. Y no es porque yo quiero ser el grande. Yo, por favor, no quiero estatuas en ningún lado. Pero yo quiero que todos puedan decir que Él desgastó todo lo que tenía. Él invirtió todo lo que tenía. Incluso escuché un predicador hace un poco que decía, yo cuando llego al cielo, yo voy a entregar un cuerpo deshecho a Dios. Que yo hice todo lo que yo pude. Entonces, cuando yo llego, ese cuerpo ya no sirve. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que yo voy a planear mi vida de tal forma, no preocupándome, pero planeando de tal forma que no hay manera que se van a olvidar. Que no hay manera que el mundo no se va a dar cuenta que yo ya no estoy. Porque voy a estar dejando tanto impacto en mi comunidad, tanto impacto en mi familia, tanto impacto en mis amistades y el trabajo y todas las personas con quien yo me encuentro, que no hay manera que me van a extrañar. Y ese es mi anhelo para cada uno de nosotros. Ese es mi anhelo, que nosotros podemos vivir esa vida de tal forma que todos se dan cuenta de quiénes somos. Que todo el mundo sabe que nosotros pusimos el reino de Dios primero. Porque poniendo el reino de Dios primero, mi vida cambia. Aunque puedo planear mi vida, aunque puedo planear tener casa y comprar un carro y todas esas cosas, pero todo es dirigido para poder buscar el reino de Dios. Así que yo les invito esta noche a que sigan planeando. No a preocuparse, sino que a planear su futuro, a planearlo de tal manera que no hay manera que no van a saber que usted no era cristiano, sino que todo el mundo va a saber verdaderamente que éramos nosotros hijos de Dios. Amén. Entonces, antes de terminar, lo que quiero hacer es orar para nosotros, para el grupo y para aquellas personas que nos están viendo en Facebook también después. Padre, nosotros te damos gracias. Y yo te doy gracias que nosotros tenemos la oportunidad de buscar tu reino primeramente. Y Padre, yo te doy gracias que nosotros podemos buscarte verdaderamente, que nosotros podemos dejar todas esas cosas atrás y nosotros podemos simplemente desear tu reino, que nosotros podemos clamar a ti, como dice en Jeremías, que nosotros podemos buscarte de tal manera que no hay nada más que nos puede satisfacer. Y Padre, al mismo tiempo yo pido que abres nuestros ojos para ayudarnos a hacer planes. No a preocuparnos por el mañana, sino que hacer planes para que nuestro mañana pueda ser mejor, para que nuestra mañana pueda ser de mayor impacto donde quiera que nosotros vayamos. Padre, yo pido que suple las necesidades de cada uno de nosotros, que tú provees de una manera sobrenatural, que no haya escasez en ninguna de nuestras casas, ni en las casas de nuestros seres queridos, ni siquiera en las casas de nuestras amistades, sino que tu bondad, que tu provisión siempre estén presentes. Padre, también declaro sobre el cuerpo de cada persona que esté escuchando y nuestros seres queridos, que ellos tengan tu sanidad, que ellos son sanos, que no hay enfermos entre nosotros, que la sangre derramada de Jesucristo nos sanó y nos salvó. Padre, nosotros te damos gracias por todo lo que has hecho y todo lo que seguirás haciendo en nosotros y por medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.